Sabemos que el conflicto armado ha estado presente desde hace muchísimo tiempo. ¿Tienes idea de cómo los grupos armados ilegales afectan a niños, niñas y adolescentes? ¿Por qué una persona menor de 18 años accede a ser parte de esos grupos armados? Por varias razones. Por ejemplo, por maltrato familiar, abuso sexual, falta de oportunidades, pobreza, deseos de venganza, al estar acostumbrados a la guerra, Por conseguir dinero de manera fácil y rápida o por trabajo infantil. Pero todas están relacionadas con que no se han respetado sus derechos y viven en ambientes de violencia. Me reclutaron, me llevaron a la fuerza. ¿Quién? El grupo de la FARC, ¿Y tú estabas en tu casa? con mis padres. ¿Y cuántos años tenías? En ese momento iba a cumplir 8 años. 8 años. ¿Abusaron de ti? Sí, pues cuando yo llegué allá el comandante me cuidaba, me duró cuidando como 2 años, precisamente pues para él. Cuando yo tenía 10 años me decía que estuviera con él y que prefería que seguirme a combate o estar con él. Se obligan a cambiar el lápiz y el cuaderno por un fusil. Atrasaron los juegos infantiles. Ahora el juego es salvar su vida y protegerla de los cabecillas de la guerrilla. Todos los 12 de febrero se realiza el Día de las Manos Rojas, en el que se conmemora el aniversario de la firma del Protocolo de Intervención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe el uso de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado. Según datos de la Fiscalía, 11.556 menores de edad fueron reclutados por la FARC entre 1975 y 2014. De esos menores, el 33% fueron mujeres y el 67% fueron hombres. En estos casos, los métodos de reclutamiento fueron engaño, la persuasión y el reclutamiento forzado implementando la violencia. Los departamentos más afectados por la FARC han sido Antioquia, Meta, Guaviare y Cauca. Lo más aberrante de este reclutamiento ilícito de menores, una práctica condenada por el DIH, es que la FARC creó una cartilla para instruir cómo se debe reclutar y formar en tácticas de guerrilla a los niños de 5 a 12 años de edad. Derechos que se violan: derecho a la vida con calidad y ambiente sano, derecho a tener una familia y no ser separado de ella, derecho a la educación, derecho a la integridad personal, derecho a la intimidad, derecho a todo lo que se requiera para su desarrollo integral: alimentos, vestidos, habitación, educación, recreación y salud. Mis primos, mis hermanos, pues yo los miraba en la guerrilla, pues yo pensaba que era, bueno, íbamos a ser unos guerrilleros, pero entonces yo me fui como ilusionado de las armas, de cargar un arma. ¿Cuántos años tenías cuando entraste en la guerrilla? De los 9 años. ¿9 años? Sí, señor. ¿Y eso por qué fuiste a dar allá? Mi zona donde yo vivía fue zona guerrillera y como los problemas económicos y falta de oportunidades pues me llevó hasta allá. ¿Por qué hay niños en el conflicto armado colombiano? ¿Por qué están siendo obligados a cargar armas, a disparar, a asesinar y siendo asesinados? Hay quienes dirán que no podemos evitarlo, que los grupos armados al margen de la ley se los llevan a la fuerza. Y esto es cierto, pero hay algo más. Por supuesto nadie quiere que sus hijos mueran en medio de las balas, y por eso es importante entender que no solo se los llevan obligados. La realidad es que hay cosas que pueden estar mal en la vida de los niños, que los empujan hacia el conflicto armado y los dejan en riesgo de ser atrapados por la violencia. La pobreza y la cercanía a los grupos armados son una de estas cosas, pero también en la familia, en la escuela y en su tiempo libre pueden haber cosas que afectan negativamente a los niños y los hacen más vulnerables al conflicto armado. Pensemos en una casa donde golpean a sus hijos y los insultan todo el tiempo. ¿Cómo les afecta eso? Probablemente aprendan a golpear e insultar, pero también lo aprenderán si son sus papás o las personas de su casa los que se tratan a golpes. ¿Y si los agreden sexualmente? ¿Cómo los afecta eso? Un niño maltratado, que ve maltratos o que padece agresiones sexuales, aprende que su casa no es un lugar seguro, no va a querer estar ahí. Mejor dicho, su casa lo empuja hacia afuera y lo deja en riesgo de irse al conflicto armado. También consideremos la escuela, ese lugar donde los niños adquieren herramientas para construir su futuro, las herramientas básicas para llegar a ser maestra, médico, futbolista, veterinario. Pero a veces esas escuelas quedan muy lejos de sus casas
y muchas veces esos caminos son muy peligrosos. A veces los niños son tratados mal por sus profesores o compañeros, o a veces simplemente las clases son demasiado aburridas o los profesores no llegan. ¿Cómo afecta a su niño? Probablemente no va a ir a la escuela de la pereza, o si recibe maltrato, sentirá miedo. Entonces, la escuela literalmente le cierra las puertas al niño. Y ahora preguntémonos, ¿qué hacen los niños en el tiempo libre? ¿Tienen parques para jugar con sus amigos? ¿Tienen balón de fútbol para los partidos o muñecas para peinar? ¿Se reúnen con los adultos para cantar, pintar, contar historias o hacer algo divertido para ambos? ¿Sus padres les ayudan con las tareas? ¿O qué aprenden los niños con sus amigos? Un niño que no aprende en la escuela cómo usar las herramientas para cumplir sus sueños, que aprende que su casa no es un lugar seguro y que no encuentra nada útil para hacer en su tiempo libre, es un niño que está siendo empujado hacia el conflicto armado. A este niño no solo se lo están llevando los grupos armados ilegales, sino que su vida no le está dando opciones. Por el contrario, se le enseña que es indefenso, que con las armas puede evitar que lo agredan, que con la violencia de pronto pueda conseguir plata, que el conflicto armado es su única opción en la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es cierto que son situaciones difíciles, pero piensen que muchos papás y profesores fueron ese niño. Algunos llegaron a pensar que no tenían oportunidades en la vida y que tal vez su mejor opción era la violencia o irse a uno de los grupos armados, pero no lo hicieron. ¿Cómo lo lograron? Pues empezaron por sacar la violencia de sus vidas. Junto con sus padres y profesores, reconocieron que todos hacemos parte de esta situación y se les dieran opciones para que tomaran lo mejor de sus hogares, de las escuelas y de su tiempo libre.